Y justamente a días de lo que va a ser este debate y a menos de un mes de lo que va a ser esta segunda vuelta decisiva para la historia de Ecuador, quiero que nos metamos con un tema que venimos desarrollando muy de cerca por la pantalla de News, que tiene que ver con la crisis de violencia que vive Ecuador. Ayer veíamos un mapa que mostraba con estadísticas actualizadas cómo en 2024 Ecuador volvió a ser el país con la mayor tasa de homicidios de toda América Latina, una tasa de más de 38 homicidios cada 100.000 habitantes, y cómo hay una disparada absolutamente descontrolada de la violencia en el comienzo de este 2025, con ya más de 1.500 homicidios en los primeros 50 días de 2025. Y como lo hacemos siempre en DNews, aquí nosotros no solo te contamos la noticia, vamos al fondo de la cuestión, vamos a lo que está detrás de esa noticia. Y es el fenómeno del narcotráfico, lo que ha convertido a Ecuador lamentablemente en uno de los principales exportadores de droga, porque no produce cocaína, pero sin embargo se convirtió en uno de los mayores puntos de salida. Y la semana pasada presentábamos un informe realmente extraordinario hecho por el equipo de producción que se dedica justamente a informes especiales en la pantalla de News, hablando del narcobanano, de cómo la exportación de banano es utilizada por los narcotraficantes para enviar la droga a distintos puntos del planeta. Bueno, esto ha generado mucha repercusión en Ecuador. Quiero que justamente recordemos una parte de este informe y después vamos a estar hablando justamente de esas repercusiones. En el puerto marítimo de Guayaquil decomisaron 600 kilos de droga que estaban escondidos en un contenedor que transportaba banano y que iba con destino a Bélgica. La delincuencia organizada ha decidido utilizar al sector bananero como su mula de carga para el transporte de estupefacientes a diferentes destinos internacionales. Los productos de banano y plátano de exportación, especialmente en su tipo Cavendish Valery y Musa paradisiaca, se convierten en una fachada para el narcotráfico gracias a la gran demanda de exportación que tienen estos productos de forma semanal en el puerto de Guayaquil. Y bueno, no solamente en el puerto de Guayaquil, sino en los puertos que se encuentran dentro de toda la costa ecuatoriana. El Ecuador es el primer país exportador de banano al mundo. El 33% del consumo mundial proviene de Ecuador. Aproximadamente 7.000 contenedores semanales se exportan. Eso da unos 3 millones de cajas semanales y se estima que 6.5 millones de toneladas métricas se exportan al año. Bueno, un informe obviamente a la altura de lo que hacemos siempre en DNews, con testimonios, con imágenes, con datos que son categóricos respecto justamente de cómo los narcotraficantes utilizan el mayor producto de exportación que tiene Ecuador y el que tiene llegada sobre todo al mercado que más les interesa, que es en este caso el mercado europeo. Obviamente también Estados Unidos es muy importante, pero sobre todo para la cocaína es muy importante el mercado europeo. Alfredo Saltos Guayle fue ministro de Agricultura del Ecuador, es ingeniero agrónomo, consultor bananero, fue además y es columnista de diarios muy importantes como El Universo. Y este domingo publicaba en El Universo esta columna que vas a ver ahora, donde nos vamos a centrar en una parte de esta columna, pero básicamente el documental televisivo empaña actividad bananera. Y dice, el lunes pasado, la cadena DNews expuso un documental con inexactitudes que causarían mucho daño al Ecuador al afear su más noble actividad agroexportadora. Como obviamente en DNews creemos en la pluralidad de voces y en la libertad de expresión, decidimos obviamente darle la posibilidad a Alfredo de conversar con nosotros y de exponer justamente su visión y de por qué cree esto que él publicó allí en El Universo. Alfredo, ¿cómo le va? Es un gusto para mí saludarlo. Aquí Darío Mizrahi. Muy buenos días, Darío. Un placer para mí también estar en esta magnífica cadena que se ve en todo el mundo. Alfredo, nos cuenta un poquito el trasfondo de qué es lo que lo llevó a publicar esta columna y qué es lo que le había producido su desacuerdo de alguna manera con el informe que publicamos aquí en DNews. Bueno, mire, en primer lugar, usted en la presentación tuvo la gentileza de decir cuál ha sido mi antecedente
en la actividad bananera, aparte de la función pública, en la actividad privada, para ahora ya retirado de ella, pero sin embargo haciendo opinión desde hace varios años en diarios muy importantes ubicados en la plena zona productora del Ecuador. Y veo el documental de una manera general de que contiene efectivamente, como digo yo en mi columna, cosas que son inexactas, porque da la impresión de que el Ecuador no tuviese controles en lo que se refiere a la exportación de las frutas. No voy yo a negar de que han habido situaciones muy concretas en las que se ha aprovechado la actividad para enviar bananos, pero nada tienen que ver con eso los productores bananeros, que más de 6.000 se encuentran registrados en el Ministerio de Agricultura. Daba la impresión con el documental de que aquí las compañías exportadoras no tienen ningún control, que se puede hacer lo que da la gana, que esto es una tierra de nadie. Pero créame, y lo digo con conocimiento perfecto del asunto, si hay una actividad que está aquí controlada, es la actividad bananera en lo que se refiere a la producción y la comercialización. La droga en el Ecuador entra por las fronteras, especialmente por la frontera norte, y se introduce de manera hasta científica en los contenedores, pero nada que ver con la fruta. Imagínese usted un consumidor en el exterior, que vea cómo se parte ese dedo, dando a entender inclusive que allí está la droga, ¿no? Como que si la droga fuera parte consustancial de la misma fruta, que tiene tantos elementos positivos para la salud, ¿no? Alfredo, sí. Entiendo obviamente su impresión respecto de la sensación que a usted le dejó ver el documental, pero usted habla de inexactitudes. ¿Qué dato en concreto provisto en el documental, en el informe, es incorrecto? Por ejemplo, se dice que se solicita una garantía bancaria para la exportación, y eso no es correcto. Se pide una garantía, sí, para asegurar el precio mínimo que se le paga a los productores, y esa garantía sí tienen que darla todos los exportadores, todos, sin ninguna excepción. Pero aquí la fruta se exporta siguiendo protocolos estrictos, ¿no? Y la garantía no tiene nada que ver con la exportación como tal, sino con el pago a los productores aquí en el Ecuador. Ahora, más allá de esto muy puntual que usted señala, el fondo de la cuestión, que básicamente todo parte de datos oficiales, como que cerca del 70% de la cocaína que sale del Ecuador sale en cargamentos de banano. ¿Eso es falso, sostiene usted? No, eso no sostengo. Yo lo que sostengo y seguiré sosteniendo. Perdón, para que queden claro para nuestros televidentes. Entonces, ese dato, que es básicamente el dato más importante, que es que el 70% de la droga sale a través de cargamentos de banano, ese dato usted no lo desmiente. No, tampoco es preciso, porque no solamente se ha encontrado droga en contenedores que contienen bananos, sino en otros productos de exportación del Ecuador. Yo no dije solamente, hablé de la cifra que proviene de informes realizados por la Policía de Ecuador y también por la Unión Europea, que hablan, insisto, de que alrededor del 70% del cargamento viene justamente en cargamentos de banano. ¿Ese dato es correcto? Sí, efectivamente, es un número elevado y ya pues se está verificando que esto está siendo disminuido concretamente. Las autoridades europeas mismas están señalando que esto ya no llega al país. Mire, yo lo hago simplemente como un elemento que hace opinión. Yo no tengo ningún interés en la actividad, en ninguna de las fases, sino que se diga la verdad y que no se afecte al país, porque en el momento que bajen las exportaciones de banano como consecuencia de esto, se va a ver perjudicado el país, donde la actividad bananera pues es fundamental. Pero Alfredo, si se ve afectada la actividad bananera, no es porque nosotros contamos que a través de las exportaciones de banano llega la cocaína, sino porque el narcotráfico infiltra la cadena bananera. Es en definitiva el narcotráfico el culpable. ¿Cómo va a ser el culpable, en este caso, un medio de comunicación, por contar lo que pasa y lo que usted mismo reconoce que efectivamente pasa? Sí, efectivamente, lo entiendo, pero
me hubiese sido importante que esta información se hubiera tomado de elementos que activan directamente en la actividad, por ejemplo, productores bananeros, que en estos momentos están preocupados porque han hecho grandes esfuerzos colocando cámaras en sus fincas, controlando esta situación que escapa de su control, cuando esto viene pues de intereses foráneos al Ecuador que aprovechan esto del tráfico de droga, pero no está comprometida la actividad como tal, ¿no? Imagínese usted ahora que tenemos pues un presidente en los Estados Unidos que todo lo soluciona con aranceles. ¿Qué tal si se le impusiera un arancel al Ecuador porque está pues promoviendo el tráfico de droga a través de su producto más importante agrícola de exportación? Entonces tenemos que prevenir esto, ¿no? Y es necesario aclarar. Ahora, evidentemente, Alfredo, si efectivamente eso sucediera, repito lo que dije antes, es culpa de que el narcotráfico ha avanzado de forma descontrolada en Ecuador. Y esto lo digo porque Ecuador no es un país productor de droga y, sin embargo, se convirtió en uno de los países desde donde más droga sale. Esto en estadísticas oficiales. Usted me dice, bueno, pero está disminuyendo. Verdadero que está disminuyendo. Sigue siendo muy alto. Y el fenómeno del narcotráfico está detrás de que hoy Ecuador sea el país más violento de América Latina, con mayores niveles de homicidios. Es muy grave la crisis en Ecuador como para no abordarla. Y yendo, digamos, a la actividad bananera, no dudo de que la gran mayoría de los productores bananeros son gente que quiere trabajar y que no tiene absolutamente nada que ver con el narcotráfico. Ahora, evidentemente los controles que se hacen no son suficientes. Si no, no sucedería esto. Bueno, allá tenemos que ir, ¿no? Aumentar los controles, pero no solamente el Ecuador como país exportador de banano. Esto tiene que irse por el lado de los consumidores. ¿Qué están haciendo ellos también para bajar el consumo de esta droga, ¿no? Si no hubiese demanda por la droga, tampoco se ofrecería una droga que no se elabora aquí en el Ecuador, sino que penetra por fronteras muy permeables que tiene el país, ¿no? Y yo creo que las autoridades, sin estar haciendo una defensa de ellas, están haciendo grandes esfuerzos conjuntamente con la empresa privada para frenar esta situación. Lo que yo quiero demostrar es que el negocio de banano, la actividad bananera como tal, es una actividad limpia, pura, que no está comprometida con el narcotráfico, sino más bien que contribuye cada día más aportando al país con divisas y con trabajo, ¿no? Insisto, que ese puede ser la regla para la mayor parte de la actividad, se lo tomo. Ahora, que hay muchas empresas del sector que están involucradas, usted lo niega, porque estoy viendo, por ejemplo, digo, cosas que hemos contado, pero que son públicas. Digo, la policía reportando que hay 56 exportadoras de banano, esto es de hace un año aproximadamente, 56 exportadoras de banano que han estado asociadas al narcotráfico hasta 10 veces en Ecuador, según datos de la Policía Nacional. ¿Esto es una realidad o es una mentira o un invento de la Policía Nacional que esto existe? Bueno, yo como ecuatoriano la desmiento porque quisiera conocer cuáles son esas empresas que se señalan ahí, ¿no? Las empresas exportadoras ecuatorianas, sobre todo las tradicionales empresas, son muy conocidas en nuestro medio. Y allí veo en el documental unos sellos de algunas empresas que ya verán ellas cómo se defienden, ¿no? Ahí están señaladas algunas. Pero yo le voy a decir que de lo que he visto, jamás no conozco ninguna de ellas que esté involucrada en un negocio tan atroz como este. Bueno, en ese caso entonces estaría usted desmintiendo a la Policía Nacional, que es quien publicó esto y que vinculó justamente a algunas empresas a la mafia albanesa. Yo le agradezco mucho, Alfredo, por este tiempo, a pesar de obviamente no compartir de alguna manera el contenido del documental, que se haya sentado aquí con nosotros a conversar. Esto es DNews, obviamente nosotros investigamos, informamos, lo hacemos con mucha rigurosidad, pero también nos gusta que haya voces incluso que pueden estar en desacuerdo con alguna de las cosas que publicamos. Gracias. Muy bien, siempre a la orden, listo para informar lo que sea necesario sobre este y otros temas de mi actividad. Y a vos te digo también, desde ya está disponible el documental, el informe, que es un informe
excelente. Vos fíjate que, en definitiva, el fondo de la cuestión está claro que está verificado y es la realidad de lo que pasa en Ecuador desde hace muchísimo tiempo, lamentablemente. Y lo podés ver tanto por Digo como por YouTube, esto que es Narcobananos, un problema lamentablemente que sin duda puede terminar comprometiendo a una actividad tan importante como es la exportación de banano, pero que tiene un único responsable, que es el narcotráfico y las complicidades también con algunos sectores y el narcotráfico.